Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer en Estudio, una vez más le decimos es un honor, un privilegio estar con ustedes con el propósito de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Este programa está diseñado de esa forma. Tenemos nuestra guía de estudio, nos lleva a la palabra de Dios, la Biblia, y en esto la Iglesia Adventista pues se enfoca de manera muy clara cada trimestre sobre un tema determinado. Recuerden que en este trimestre estamos estudiando 3 mensajes cósmicos para referirnos al mensaje de los 3 ángeles que encontramos en el libro de Apocalipsis. En esta semana hemos estudiado un tema de mucho interés, cuyo título general es Un momento del destino. Un momento del destino es el tema general que hemos estudiado durante toda esta semana, y el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento a memorizar Apocalipsis 14 y 15. Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Así nos dice Apocalipsis 14 y 15. Es un privilegio, de verdad se lo decimos, un honor tener al pastor Cristian Veras aquí en este espacio, analizando y comentando la lección de esta semana y durante todo el trimestre. Pastor, un saludo cordial, afectuoso como cada día. Gracias, estimado amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, gloria a Dios. Sabes, pastor, estuve pensando que en verdad no sé cuántas veces nosotros hemos dado esta lección juntos o hemos estado en entregas en trimestres. No, realmente no me acuerdo. Lo que nunca habíamos dado una juntos del libro de Apocalipsis. Sí. Es decir, para mí es una bendición, y quiero agradecer la invitación, pastor, porque sabes que este libro es fascinante, me agrada. Amén. Yo creo que es una realidad. Así es. Pues vamos a orar para que el Espíritu de Dios provea en estos siervos el conocimiento atinado para que ustedes puedan también disfrutar y ser bendecidos con el comentario del día de hoy. Querido Padre, nos ponemos en tus manos y damos gracias porque tú capacitas y no usas a los capacitados, sino que capacitas a los que usas para presentar tu palabra. Y humildemente nos ponemos en tus manos en este momento, tanto mi compañero el pastor Scroggins como este servidor, para que los comentarios sean de bendición para nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Un punto muy importante que estamos viendo en esta semana, pastor Cristian Veras y amigos oyentes, tenía que ver con que el libro de Apocalipsis es un libro de contrastes. Cada uno de esos contrastes nos llama a tomar decisiones eternas. Y quizás el amigo que nos esté escuchando diga, bueno, pero ¿cómo así? Para poner un ejemplo, nosotros estamos estudiando sobre la adoración al dragón o al cordero. Eso podría dar una idea de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de contraste. De manera que ese libro Apocalipsis se caracteriza por eso, y nos gustaría, pastor, que pudiese ampliar un poquito. Ya acabamos de colocar un ejemplo de lo que podría ser un libro de contraste, dragón o al cordero, para adorarlo. Háblenos un poquito sobre esto.
Es cierto lo que estás diciendo, pastor, porque Apocalipsis representa los dos grupos que estarán sobre la tierra en los días finales. Los que están con Cristo o los que están con Satanás o el diablo. Como usted decía, este grupo del tiempo del fin deberá decidir si adora al dragón o al cordero, porque el tema en el gran conflicto no es si adorar, porque sí adoramos, todos adoramos. El tema es a quién adoramos, porque no hay un punto neutro, o adoramos a Dios o adoramos al diablo. Entonces es muy fácil, pastor y estimados amigos, caer en los astutos engaños de la mujer de escarlata, el falso movimiento de Satanás, o caminar con la mujer de blanco, la verdadera iglesia de Dios. Aceptamos las enseñanzas engañosas de la Babilonia espiritual o nos regocijamos en la verdad que procede de la Nueva Jerusalén. Aquí están los dos grupos y ya los presentamos en una entrega pasada, Caín y Abel, Jacob y Esaú. Y comenzamos a ver, en todo el camino, Isaac e Ismael. Y hoy esos dos grupos son los que sirven a Dios o los que sirven al diablo. Nosotros queremos presentar, pastor, que el tema de la lección en esta semana trata de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 14, 14 y 15, el que está sentado sobre la nube blanca, y también uno que es semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Esta hoz es un artefacto para recoger la cosecha, pero del trigo, del arroz, del trigo. Y lo que dice es que salió una voz del santuario, otro ángel que clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar y la mies de la tierra está madura. Aquí de nuevo están los dos grupos. La mies de la tierra está madura, está el trigo y están los racimos de uvas. Los que representan el trigo, el granero, son los hijos de Dios. Y las uvas, los racimos de uvas, que son tomados como una figura metafórica por el color del vino que parece a la sangre, representa los impíos o los perdidos. Nosotros con todo el corazón deseamos que usted esté en el grupo de los que son trigo sano para ser colocados en el granero de Dios, porque si eres uva, entonces será colocado en el lagar para ser pisoteado con la ira de Dios en los días finales. Así es, Pastor Veras. Ese énfasis acerca de los contrastes que usted está hablando, de esos dos grupos, pues cuando poníamos el primer ejemplo del dragón o del cordero, ya nosotros sabemos que el dragón representa a Satanás y el cordero en este caso representa a nuestro Señor Jesucristo, que es inmolado desde el principio, tal y como se enseña en el Evangelio de Juan. Hablar de una marca de la bestia o del sello de Dios se contrasta. La bestia, por un lado, pues si nos vamos directamente a lo que tiene que ver con la observancia de días, domingo, que el ser humano ha tratado de colocar por encima del sello de Dios, que en este caso es el día sábado, aunque somos sellados por el poder del Espíritu Santo, pero esos contrastes se ven en el libro de Apocalipsis. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos decir que la Biblia, el Señor, nuestro Dios, utiliza muchos simbolismos. Lo hace de la cosecha para describir lo que es la finalización de la obra de gracia de Dios en tu vida o en mi vida, como bien estamos puntualizando en esta semana. Cuando esa obra termine y el Evangelio se proclame a todas las naciones, de ahí sabemos, conforme a lo que dice Marcos 24:14, entonces vendrá el fin. El Evangelio de Marcos, es importante señalar, lo expresa de esta manera. Cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, por haber llegado la siega. Y es así como en este libro de Apocalipsis, esa idea de los contrastes se está viendo y nosotros estuvimos analizando durante toda la semana. De manera que hacemos
de nuevo el comentario para reforzar la idea estudiada durante toda la semana. Debemos ocuparnos de que la presencia del Señor Jesús mediante el Espíritu Santo esté en nosotros, para que la obra del Espíritu Santo, que es el amor, incluso el apóstol Pablo viene a contrastar estas dos actividades del ser humano. Cuando tú vives en el Espíritu Santo, viene el amor, consecuencia de vivir en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y por otro lado se contrasta a aquellos que realizan la obra de la carne, que se manifiesta en envidia, pleito, contiendas, en fin, todo lo que tiene que ver con los resultados final de vivir en la carne, y entonces ahí se van a separar esos dos grupos que son contrastados aquí en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, y también el apóstol Pablo señala de manera específica qué es lo que pasa cuando uno se mueve en los diferentes grupos. Sí, así es, pastor, porque también Apocalipsis 14 al 20 describe el resultado de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, y que es pregonado a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en los versículos 6 al 12 del libro de Apocalipsis. Por eso la segunda venida de Cristo se produce solo después de que hayan promulgado los mensajes de los 3 ángeles. Algunas veces cometemos el error de nosotros ir a proclamar el mensaje sin prepararnos. Pero lo que Dios desea es que primero nos preparemos para luego proclamar el mensaje. La predicación de estos mensajes entonces prepara al mundo, pastor y estimados amigos, para la venida de Cristo. Por lo tanto, estos mensajes tienen un significado eterno. Aceptar estos mensajes, pastor, estimados amigos, implica vida eterna. Sin embargo, rechazarlos representa la muerte segunda, que es una aniquilación cuyos resultados son irreversibles y permanentes. Es decir, realmente la muerte segunda estará muy pendiente para aquellos que rechazan el mensaje de los 3 ángeles. Espero, pastor, que tú seas trigo dorado. Muchísimas gracias. Y que no seas racimo de uva, ¿no? Sí, no, gracias, sí. Y se le agradece mucho. Yo sé que es una oración sincera. Amén. Y recordar que por eso la gracia de Cristo debe permear constantemente nuestras acciones en esta tierra. Y un punto muy importante, pastor, ya que estuvimos enfatizando sobre Apocalipsis 14, allí Juan, el mismo que escribiera el Evangelio y las cartas, el apóstol Juan declara: entonces miré y vi una nube blanca. Usted hizo mención sobre la venida de Jesús, que va a poner a ambos grupos de un lado, ¿no? Y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Un punto muy importante es que en todas las Escrituras, señores, hay que entender que las nubes representan la presencia de Dios. Lo vimos en el libro de Éxodo, cuando el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y allí en el Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, el registro dice: una nube cubrió el monte. De manera que la gloria de Dios descansa sobre el Sinaí y la nube lo cubre durante esos 6 días. Al momento de la dedicación del antiguo santuario en el desierto, la presencia de Dios se reveló como una nube que descansaba a la puerta del santuario. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario, la presencia de Dios también se manifestaba mediante su aparición en la nube sobre el propiciatorio. Esperamos un día no muy lejano, cuando Cristo se manifieste por segunda vez, venir en esa nube, que por supuesto pues estamos diciendo en un momento determinado que esa nube representa la presencia del Señor, y llegamos a la conclusión que cuando la Biblia habla que viene en una nube, es la presencia de miles de ángeles que vendrán con nuestro Señor Jesucristo. Y también en la magnífica escena del juicio que se describe
en Daniel capítulo 7, los versículos 9 al 13, aquí vemos cómo Daniel también presenta, pastor, la imagen de Jesús viniendo, o sea, Jesús viniendo en una imagen en las nubes de los cielos, y que es presentada también en el mismo libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 7, cuando dice que Jesús ascendió en las nubes, y cuando regrese en gloria, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también volverá en las nubes, cuando dice, he aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá hasta lo que le traspasaron. Hemos de aclarar de que una nube es un viento, un soplo. Uh-huh. Es algo que es humo, que se va y que desaparece. ¿Cómo puede sostener al Hijo de Dios? Además, Jesús no necesita la nube para venir en ella. Lo que nos está presentando es la escolta de ángeles que naturalmente, valga la reduplicación de palabras, escoltarán al Rey de Reyes y al Señor de Señores cuando venga en su segunda venida. Cuando Elena de White presenta que vio una nube que se movía del trono de Dios hacia el este, está representando la escolta de ángeles que irán a buscar al Señor para traerlo en gloria y majestad para recoger la cosecha final en la tierra. Usted acaba de hablar de cosecha final, y en la palabra de Dios hemos definido bien claro, cuando estamos hablando de cosecha tiene que ver con el asunto de lo que hace el Evangelio en la vida del ser humano. La palabra de Dios se siembra, y qué es lo que se va a cosechar. Cuando la palabra de Dios se siembra en el corazón del ser humano, necesariamente tiene que haber algún tipo de cambio. Y este lenguaje, pastor, cuando hablamos del concepto cosecha, la mayoría de los agricultores esperan hasta que los cultivos estén maduros antes de cosecharlos. Y de la misma manera, Jesús, quien es el segador divino, no volverá hasta que la cosecha esté completamente madura. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, se hace una descripción de esta cosecha de la manera como sigue. El que es injusto siga siendo injusto, y el que es sucio siga siendo sucio o ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto, es la promesa del Señor, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Mis amados hermanos, queridos amigos, aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos muy conscientes que la predicación del Evangelio de nuestro Señor para los últimos días debe guiar a los hombres y a las mujeres a tomar decisiones eternas, que básicamente eso es el título de la lección de esta semana, ya que el Espíritu Santo genera convicción en el corazón, la decisión de aceptar o rechazar el amor de Dios, la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesús establece su destino eterno. Por lo tanto, debemos tomar una decisión final e irrevocable, y nosotros aconsejamos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, trate de que sus decisiones estén gobernadas por la voluntad de Dios mediante el Espíritu Santo. Como estamos hablando de la cosecha final, que es la segunda venida de Cristo, Elena de White escribe en el libro El conflicto de los siglos, página 611, que es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. Y luego dice, la mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Es decir, si usted pasa mucho tiempo con el teléfono en la mano, Pastor Scroggins, usted va a llegar a contemplar lo que está viendo en su teléfono. Si usted dedica tiempo a la música, a la pornografía, usted se va a llegar a parecer, porque realmente nos llegamos a parecer a lo que contemplamos. Y luego dice, se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad y verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien, se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre librado a su propia suerte. Su conducta empeorará
inevitablemente. Conflicto de los siglos, página 611. Elena está hablando acerca de la contemplación, a lo que dedicamos más tiempo cada día, a lo que nosotros ponemos nuestro énfasis. Eso edificará nuestros caracteres. Y en el libro El deseado de todas las gentes, la página 63, párrafo 1, ella dice: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente y no ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Wow, pastor, es tremendo. Yo he estado muy reflexivo cuando le escucho hablar de esta manera y digo, wow, ¿cómo estamos nosotros utilizando nuestra vida? ¿Cuáles son las decisiones que estamos haciendo? Porque esto es de eternidad, señores. Es de eternidad. Las decisiones que hacemos en esta tierra, de ahí va a depender nuestro futuro eterno. Por eso es importante recordar que de manera muy sutil e imperceptible, casi inadvertidamente, nuestro carácter y nuestra personalidad cambia según las semillas que estamos sembrando en nuestra mente. Usted hizo un énfasis muy importante en aquella declaración del conflicto de los siglos sobre la ley de la siembra y la cosecha. Pienso, pastor y amigos oyentes, que este es un momento solemne de la historia de este mundo que nos ha tocado vivir y debemos sentarnos a los pies de Cristo Jesús. Debemos sembrar buenas semillas, producir buenos frutos. Es imposible que si en su vida usted está sembrando semillas conforme a lo que el Espíritu Santo da, vaya a dar un fruto diferente a este. Sembremos buenas semillas en este mundo para producir buenos frutos y que el carácter se vaya moldeando a la voluntad de Dios, y así nosotros estaremos cumpliendo el propósito por lo cual Dios nos ha llamado. En primera instancia, nos estamos preparando intelectualmente y espiritualmente para la eternidad, y esa preparación nos va a ayudar a dar a otros sencillamente lo que se está produciendo en nuestras vidas. Pero es que nosotros formamos nuestros caracteres dependiendo de lo que pensamos y hacemos. Si acostumbramos a hacer maldad, pues hasta el rostro nos cambia y parecemos malos. Pero si acostumbramos a hacer bondades, entonces va a ocurrir lo mismo. Es todo lo que dejemos en nuestra mente. El cuerpo se adapta a lo que gradualmente la mente va pensando y lo que meditamos. En 1934, un neurocirujano canadiense llamado Wilder Penfield, él dijo que nosotros somos cambiados a través de la contemplación. Pero el mundo se maravilló con lo que dijo Penfield. Sin embargo, en 1898 ya Elena de White lo había escrito en El conflicto de los siglos y en el libro El deseado de todas las gentes. Cuando se publicó El deseado en 1898, ella dice que si dedicamos 1 hora diariamente a contemplar a Jesús, nos llegaríamos a parecer a Él. Nosotros tenemos que ir pensando y meditando en Jesús para que el tipo de cosecha que seamos sea un grano dorado para gloria del cielo. Es cierto, y siendo que existe la eternidad por delante, debemos responder al llamado del Espíritu Santo. Cada persona se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en las mentiras del maligno y a creer en ellas si no está haciendo los preparativos necesarios para encontrarse con el Señor. De ahí la insistencia, y eso ha sido un punto bien marcado durante toda esta semana. Es necesario, apreciados hermanos, queridos amigos, que nuestra contemplación sea Jesús,
las últimas horas de su vida en esta tierra, y eso va a impresionar tanto la mente que nosotros estaremos viviendo esas verdades y proclamando esas verdades para que otros puedan ser partícipes de esta gran bendición. Así es. Yo, cerrando de manera personal mi comentario en este día, me permito volver al versículo, al texto para memorizar, donde uno semejante al Hijo del Hombre estaba sentado en una nube blanca. Como hemos dicho, esta es la gran cosecha final. Ahora, el Hijo del Hombre es un título favorito de Jesús que se utiliza más de 80 veces en los 4 evangelios. Pero es fascinante, pastor, mis estimados amigos, observar que nadie salvo Jesús utiliza este título Hijo del Hombre para identificar quién es Él. Jesús usa este título para revelar su total identidad con nuestra humanidad. Él es uno de nosotros. Cristo, mis amigos, es uno de nosotros. Él es el Salvador cercano en extremo. Él entiende nuestras debilidades, pasó por nuestras pruebas y conoce nuestros dolores, como lo expresa con una elocuencia impresionante el libro de Hebreos, que dice así: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo. Hebreos 2:14. Es el Hijo del Hombre quien regresa en las nubes de gloria para llevarnos a casa. Es el mismo Hijo del Hombre que caminó por las calles polvorientas de Galilea. Este mismo Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, abrió los ojos a los ciegos, destapó los oídos a los sordos, liberó, pastor, también a endemoniados del poder de Satanás y de sus legiones de ángeles malignos. Fue el mismo Jesús también que perdonó a los adúlteros, a los ladrones, a los fariseos santurrones y también a los discípulos vacilantes. En fin, este mismo Cristo que vino una vez, vendrá otra vez. Y Juan utiliza el título favorito de Jesús, Hijo del Hombre, para garantizarnos a todos que quienes fueron redimidos mediante la cruz, aceptaron su gracia, fueron transformados por su poder y alzarán la vista con regocijo en aquel día glorioso cuando Él venga en esa nube blanca, y experimentarán la plenitud de la promesa de Isaías 25:9, cuando dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Señores, con esta linda expresión que habla sobre la pronta venida de Jesús, nosotros estamos despidiendo nuestra lección para este día y quisiéramos agradecer a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, nos unimos para que continúe haciendo una obra especial en nuestras mentes, que nos motive mediante el Espíritu Santo y que al contemplarte cada día se dé una transformación de lo terrenal hacia lo espiritual, y que en cada palabra, cada actuación de nosotros en esta tierra pueda ser guiada, regulada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.